¿Qué tal, chicos? Hoy os traigo Underdogs. Es un juego en el que nos pondrá al manejo de un robot con el que deberemos destruir todos los bichos que aparezcan a nuestro paso. Somos lo que vendría a ser un robot de lucha. Al más puro estilo gorila, usaremos nuestros brazos para movernos y también para golpear, agarrar o desmembrar a los diferentes robots, teniendo montones de accesorios diferentes y potenciadores para ir equipando nuestro robot y así reventar los demás enemigos a nuestro gusto. Yo encontré mi combinación perfecta: en un brazo martillo pilón y en otro brazo lanzaclav. No se escapaba ni uno. Uno de los puntos fuertes de este juego son sin duda las físicas y modelados. Están muy bien hechos, pudiendo coger robots, tirarlos, desmembrarlos como he dicho antes y arrancarle piezas, o incluso te las pueden arrancar a ti. He llegado a luchar solo con un brazo y además tienes que hacer solo el movimiento con un solo brazo y girar también. O sea, está muy guay esa parte. El juego es estilo roguelike. Esto significa que deberemos pasarnos el modo campaña de un solo tirón, y si nos destrozasen el robot, cosa que a mí no me ha llegado a pasar, deberíamos iniciar de nuevo la run. Como digo, a mí se me ha dado bien por lo menos y le he pillado el tranquillo a eso del robot, con lo que la primera run la he hecho en 2 horas más o menos, lo que sería pasarse la historia del juego. Han sido 2 horas, no es mucho, pero me lo he pasado súper bien. El juego tiene espacio como para 2 runs más y entiendo que subirá la dificultad, además de desbloquear nuevos accesorios y demás. En el modo historia pasaremos por diferentes fases antes de empezar el combate, con su toque aleatorio incluso. Tendremos varias opciones pudiendo elegir comprar, explorar, y sucederán pequeños eventos que pueden hacernos perder dinero, conseguir mejoras o simples descuentos. En lo visual tampoco puedo ponerle ninguna pega porque el juego se ve espectacular. Tiene un estilo visual muy cómic y le favorece muchísimo. Luego te va contando la historia como con viñetas y bocadillos saliendo, que le queda muy bien. Todo acompañado con canciones súper cañeras cuando vamos al combate que te hacen meterte en el papel del tirón. En lo que es la campaña, en lo jugable, la mayor parte estaremos en escenarios cerrados, como si fuesen arenas, cargándonos a los enemigos, y habrá de muchas clases. Me ha recordado un poco a los robots de Horizon. Habrá unos robots más robustos, unos con pinchos, otros con armadura, robots más grandes, bosses finales, con sus ataques de área y habilidades diferentes. En la zona más o menos final dejaremos las arenas y pasaremos a un escenario estilo pasillero con un montón de trampas, que esas otras, cada escenario tiene diferentes trampas que podremos usar a nuestro favor o a nuestra contra, depende de lo listo que estemos, para destrozar así los robots. Y en este pasillo que digo, iremos avanzando, destruyendo robots, y además hay trampas alrededor del mapa. Y una vez lleguemos a ese final, lucharemos contra el boss final, que la verdad está muy guapo, aunque me he quedado con ganas de que hubiese otro final. No sé si al pasarte las 3 runs hay algún final secreto que no conozco, pero la verdad es que me he quedado ahí con esa puntita de como un poquito a medias. Los desarrolladores, que son One Hamsa, creadores de Racket NX, han pasado de un juego de raqueta a esto. La verdad es que es un cambio súper grande y que no tiene nada que ver, pero sin duda han sabido aprovechar todas sus herramientas y han conseguido un juego bastante redondo. Además, han incluido un modo para emitir la imagen de mejor manera para la gente que le guste crear vídeos de gameplay o simplemente para emitir la imagen, y podremos hacer un montón de virguerías poniendo la cámara encima del robot, desde dentro del piloto, un montón de barbaridades. Todo para que el gameplay quede lo más bonito posible. En mi caso no he grabado de esa manera, pero se puede. Simplemente pulsando F2 en el teclado tendremos posibilidades infinitas. En Quest no sé si es posible, ahora mismo creo que no, pero en PC sí que tenemos esta posibilidad y es una pasada. Si algo tengo que criticar de primeras es el idioma, que solo está en inglés, aunque han prometido traducirlo al español, ya que les pregunté por Twitter y me dijeron pronto. No sabemos cuándo es pronto, pero en principio es buena noticia. Y de segundas se puede hacer algo corto. Esas 2 horas
me pedían por lo menos una horita más. Aunque gracias a eso y a la variedad que ofrece, ha conseguido dejarme un sabor de boca muy bueno, si no, no estaría haciendo este vídeo. Las sensaciones de combate y lo visual, aparte de lo sonoro, me ha flipado. Y me parece un juego súper bien pensado, a pesar de su simpleza, que además está muy bien hecho. Muchas veces hay que saber dónde están las limitaciones y aprovechar lo que tienes con esas limitaciones. Y yo creo que aquí lo han conseguido. Lo han hecho muy bien y han aprovechado lo que podían dar de sí, que en el futuro será más. Pero es importante no pasarse de listo porque al final te queda una purria. Y prefiero disfrutar de un juego con una duración reducida, pero que funcione perfectamente con todas sus mecánicas y esté pensado de cabo a rabo, antes que ponerte un juego alargado artificialmente solo para ofrecer horas y horas. Aún así, para los que le guste completar juegos y seguir repartiendo leches con el robot, como he dicho, puedes seguir haciéndolo. Tienes las diferentes ramp y puedes ir desbloqueando los nuevos accesorios para el robot. Además, también tenemos un modo horda infinito que podemos luchar horas y horas hasta que el cuerpo aguante, o el robot, lo que antes caiga. En definitiva, me parece un juego muy a tener en cuenta y si nos gustaría manejar un robot con nuestras propias manos, aquí lo podemos hacer. Y además de disfrutar de una temática muy resultona. El juego lo podemos conseguir en todas las plataformas VR por 30 euros. Y oferta de última hora, también podéis suscribiros a este canal por 0 euros, que es gratis. Y así apoyaréis a mi persona para seguir haciendo este tipo de vídeos y trayéndoos novedades. Espero que os mole tanto como a mí el juego y nos vemos. Hasta luego. Ya. Pa. A tomar por saco.